Bueno, ante todo, buenos días. Nos parece pertinente, en el marco de este Congreso Internacional, donde la problemática gira alrededor de la dimensión ambiental, hacer una reflexión sobre la sostenibilidad del desarrollo, si realmente es una utopía o una realidad necesaria en los momentos actuales. Este concepto de sostenibilidad aparece precisamente a partir de un encargo a la Comisión Brundtland en 1988, producto de toda la complejidad ambiental que se venía presentando hasta ese momento en el mundo, donde se analiza la necesidad de una convergencia entre la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica, desde el punto de vista de las variables que cada una de ellas implica, y caer en la zona de confort o en la zona de equilibrio, donde debía comportarse como un desarrollo sostenible. Se enuncia el problema en sí mismo, sin embargo, no se dice cómo resolver este problema. Al menos los más implicados desde el punto de vista de acentuar la crisis global que se viene manifestando. A criterio de muchos, no ha sido más que un escenario propicio para el discurso de los políticos, sin que aparezcan cambios sostenidos en el tiempo que puedan demostrar una transformación de la crisis a la que llamó la atención para encargar su análisis, que devino en el enunciado del concepto antes mencionado. Hay autores que lo comparan con el móvil perpetuo, precisamente dando la idea de que es imposible de lograr, que es algo, como se expresa en el título de la misma conferencia, una utopía y que no tendrá una realidad tangible en el tiempo. A la pregunta de qué es sostenibilidad aparecen diferentes acepciones y sobre todo en el ambiente popular. Algunos la consideran como algo que se mantiene en el tiempo, otros algo que está en equilibrio, y cuando se habla de desarrollo sostenible siempre aparece la frase de lograr satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las futuras generaciones. Ahora, la interrogante sigue siendo cómo lograr esa pretensión. La justificación del desarrollo sostenible, ¿de dónde proviene? Proviene precisamente de entender todos los países de esa gran problemática ambiental que viene creciendo, que viene afectando la disponibilidad de recursos naturales y que está asociada precisamente a causa y consecuencia del propio crecimiento de la actividad económica, pero que a su vez compromete de no atenderse adecuadamente por la carencia del abasto o provisionamiento de estos recursos naturales a dicha actividad económica como tal. Hay una gran paradoja en todo esto, y está precisamente en los conceptos que encierran el término de desarrollo humano dado por Naciones Unidas en el 2003, donde textualmente dice: el desarrollo humano es la evolución del entorno de todas las personas y de las personas mismas, para que a su vez cada vez mejor puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo a sus necesidades e intereses. Y por otra parte está el concepto de sostenibilidad en el desarrollo, dado también en el año 2001 por Walt Gurdon, donde dice, también de modo textual, la forma de organizar el consumo de recursos y la producción de alternativas al medio ambiente, tal que se consiga mantener el progreso hacia los objetivos de forma indefinida a la velocidad que la evolución de la tecnología permita. Pero, ¿bajo qué patrones estamos analizando tanto el desarrollo humano como la sostenibilidad del desarrollo? ¿Y bajo qué punto de convergencia están lo uno y lo otro, para entenderlo también desde una perspectiva sostenida precisamente en el tiempo? El desarrollo sostenible tiene que ser capaz de mantener como un objetivo transversal su interpretación y comportamiento desde la dimensión social, desde la actividad industrial, desde la propia naturaleza y de la administración de todos los recursos que se pongan en juego para lograr dicho desarrollo. No es necesario para nada renunciar a comodidades, a logros que hoy tiene la humanidad
a determinadas satisfacciones que a través de los servicios y a través del propio desarrollo tecnológico ha venido adquiriendo la humanidad. Se trata de poner orden en el entender de ese consumo, se trata de poner orden en el uso de los recursos para generar esa satisfacción y no, reitero, renunciar a la satisfacción por sí mismo. Por lo tanto, hay otra interrogante. ¿Qué estamos haciendo bajo todo lo que hemos analizado y puesto sobre el tapete en las palabras anteriormente dichas? En un escenario donde precisamente crece la globalización y que aparecen grandes problemas ambientales que también son globales, producto del desmedido desarrollo económico y toda la actividad que el hombre viene generando. Se viene produciendo por el cambio climático un aumento de la temperatura en la Tierra en los últimos años. Hay un incremento sostenido de la pérdida de la diversidad biológica. La capa de ozono sigue reduciéndose cada vez más y con ello los efectos negativos, acentuando también los problemas del cambio climático. Crece la desertización, por lo tanto desaparecen zonas que pueden ser utilizadas para la alimentación, para proveer a la humanidad de determinados servicios y determinados recursos a efectos del citado cambio climático. Hay un crecimiento de la población mundial, pero paradójicamente crece en las zonas más pobres, en los países en vía de desarrollo. También esas poblaciones en determinadas latitudes están envejeciendo, sin embargo están decreciendo los recursos, por lo que también crece junto con todo ello el hambre. Crecen las contradicciones políticas y también hay cada vez un marcado incentivo hacia la guerra que tiene diferentes matices. Algunas de ellas, la esencia está precisamente en el aprovisionamiento de recursos de los cuales carecen esos países que inducen hacia la actividad beligerante. Hay un síntoma de la falta de un desarrollo sostenible que se evidencia precisamente en la desproporción que se manifiesta en el crecimiento de población en los países en vía de desarrollo y en los países desarrollados, acentuando, como dije anteriormente, cada vez que crece esa población en los países subdesarrollados, condiciones para que el hambre crezca, para que hayan personas desprotegidas, para que hayan condiciones de salud infrahumana para mayores personas, también para que haya falta de abastecimiento de servicios básicos esenciales para poder mantener la calidad de la vida de las personas en esa región. El desarrollo económico no puede seguir a expensas de lapidar el patrimonio natural. Es preciso cambiar el modelo de desarrollo económico, es preciso buscar nuevos estándares, nuevos entenderes sobre qué es desarrollo. Se han planteado precisamente estándares internacionales sobre crecimiento, competitividad, productividad, innovación, bajo el manto de la sostenibilidad. Y se han tratado estrategias, se han hecho mediciones, se han hecho reportes, pero los cambios en sentido general no se ve el efecto en un plazo lógico, ni tampoco son sensibles a la percepción de lo que hoy está sucediendo. Desde luego es difícil percibir de un modo correcto la valoración de los problemas ambientales, ¿no? Precisamente ¿por qué? Por los actuales sistemas de percepción y de valores que nosotros tenemos asentados en nuestra expresión cultural, que no nos permiten validar o valorar de una forma más integradora qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Precisamente porque los problemas ambientales han sido entendidos más como un problema técnico que como una conducta humana, y eso nos lleva a considerar que lo que está sucediendo no me implica, no tengo nada que ver con ello, le implica a los especialistas que trabajan en esa dirección, a los que se ocupan de la naturaleza, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué ha sucedido y debe suceder en esta dirección? Bueno, favorablemente la educación ambiental viene generando formas de actitudes que nos pueden permitir un cambio en este sentido, que nos pueden generar una cultura de mejor modo, lo único que necesita un ritmo más acelerado. Y hay que también decir que determinadas disciplinas
ya viene incluyendo en su currículum la dimensión ambiental como un elemento de la formación necesaria en el futuro profesional, lo que sin duda también lleva un ritmo diferente, lleva una generalización más acentuada, porque los problemas ambientales, como se dijo anteriormente, son globales, no pertenecen a una latitud en particular, ni pertenecen a una clase o a un segmento de la población. Se coincide en la necesidad de definir indicadores, pero al entender de quién esos indicadores. Eso es una pregunta que debemos hacernos de los países desarrollados, de los países en vía de desarrollo, al entender de las comunidades indígenas, al entender de las comunidades urbanas, de las comunidades rurales. Se necesita también desarrollar estudios de línea base para saber de qué disponemos en nuestro desempeño, qué estamos comprometiendo, qué estamos afectando, y desde luego, sin duda, crear capacidades de respuesta para poder mitigar, transformar, preservar. Y sigue estando un interrogante: ¿por dónde empezar? Hay que tomar en consideración que el desarrollo sostenible implica una gestión en las empresas desde una visión sostenible. Por lo tanto, empresas sostenibles en toda la extensión de la palabra. Implica también una gestión ambiental sostenible. Implica una sostenibilidad social. Y necesita una adecuada cultura social y políticas socioeconómicas que sean coherentes con todo lo que se pretenda y se necesite hacer en función de preservar el desarrollo. Sin embargo, ¿qué realidades se matizan? Bueno, el recurso agua sigue contaminándose y este recurso es responsable de muchas de las enfermedades que presenta hoy tanto la población animal como la propia población humana y hasta las especies vegetales. El recurso suelo no es entendido como un soporte principal para la biodiversidad, sino más bien como un espacio donde se construye, por donde se transita o simplemente un espacio físico. La atmósfera sigue su acelerado ritmo de contaminación y muchas de estas expresiones de contaminación, están precisamente dadas por ese desmedido consumo en el entender de la persona de cuál es su estándar de desarrollo. Las enfermedades crecen y también con ellas, y junto a ellas, mejor dicho, crece el hambre. Crece la complejidad de la estructura social en toda su dimensión, complicando también esa complejidad ambiental, social, la dimensión ambiental. La economía fluctúa, pero casi siempre no es a favor de los países subdesarrollados ni de los menos pobres, sino de los países desarrollados y de los países pobres. Lo que se traduce de un modo más resumido en un creciente consumo de recursos naturales, cada vez con una disponibilidad más comprometida, por ser de modo más general algunos de ellos finitos, como por ejemplo los hidrocarburos, con una generación de impacto que cada vez es mayor sobre la dimensión ambiental y con un incremento en los riesgos ambientales, desapareciendo muchas de las especies vivas que juegan un papel significativo en las condiciones de la vida humana y de la vida del planeta en su conjunto. Existen inequidades en el consumo que está matizada precisamente por elevado número de personas que viven con un mínimo de salario, países ricos que consumen desmedidamente respecto a los países pobres. Crece también el número de niños desnutridos. Hay una carencia de los servicios de salud, de agua potable para la población a nivel mundial y de los servicios sanitarios que complejizan también toda la dimensión ambiental y la salud de los ecosistemas y la salud de la especie humana. La tierra disponible también decrece, lógicamente el suelo con una proporción finita, al tener que ceder espacios para la construcción de ciudades, carreteras, ductos, industrias, infraestructuras, va siendo cada vez menos disponibles los espacios cultivables, pero con una contradicción a la vez. Las condiciones ambientales niegan la productividad de los suelos
existe una carencia de agua, hay regiones donde las producciones están en pequeños productores que no tienen recursos para enfrentar los problemas del cambio climático, para poder asumir e insumir tecnologías de punta que les permitan paliar esos efectos adversos del clima, los desplazamientos de los regímenes de lluvia o las intensas lluvias, provocando también la aparición de enfermedades donde los recursos económicos son vitales para poder enfrentarlos. Se explotan recursos naturales sin una medida y una concientización de la racionalidad y de la necesidad de preservar esos recursos naturales, poniendo también en riesgo no solo la existencia de recursos, sino al desproporcionar la existencia de otros elementos de la naturaleza. Los recursos pesqueros, según la información de la FAO, están al 77% de las especies con valor comercial afectadas, y esto sin duda también genera una posibilidad de alimentación menos para las poblaciones que se asientan sobre todo a la orilla de las costas, pero que repercute también en todo el planeta por ser uno de los recursos alimentarios más universales y más distribuidos en los distintos sectores de la población. Cada año se deforestan millones de hectáreas de bosque, y eso trae aparejado la disminución de captación de carbono, trae aparejado por tanto la aparición de lluvia ácida, trae aparejado también la disminución de servicios ecosistémicos en la purificación del aire, en el cambio de los ciclos hidrológicos, o sea, un grupo de problemas asociados a esa actividad en particular que es digna de llamar la atención. La desertización crece producto de los efectos del cambio climático y compromete entonces terrenos que pueden ser utilizados o podían haber sido utilizados para la producción de alimentos, los comprometen negándole precisamente ese servicio ecosistémico de proveer a la población, y aparecen entonces como espacios donde no puede desarrollarse ninguna actividad a favor del desarrollo de la humanidad. La muerte de personas por hambre crece, y sobre todo en grupos vulnerables, ancianos y niños, también concentradas en países subdesarrollados o en los países desarrollados, en aquellos segmentos de la población, como se dice, más vulnerables, que no tienen recursos para poder enfrentar las grandes nevadas, los intensos fríos, las olas de calor, en fin, las derivadas de ese cambio climático. Crece la inequidad y precisamente con ella crece la pobreza y también, como se ha dicho, el hambre. Aumenta la miseria y crece la población de una forma desmedida, como se vio anteriormente, sobre todo en los países en vía de desarrollo, lo que sigue comprometiendo el concepto de sostenibilidad por la relación equilibrio economía, sociedad, naturaleza. La muerte prematura en zonas urbanas tiene una alta componente en los problemas de contaminación, pero la contaminación atmosférica, que también crece, y el agua, que también crece sus efectos contaminantes, son afectadas cada vez más por la actividad industrial y por la propia actividad del hombre. El crecimiento de los niveles del mar está hoy negando áreas vitales para animales y para la propia especie humana, llamando la atención por todos los procesos que se suscitan a partir del propio calentamiento del planeta, desapareciendo sectores de los glaciares, que esto también trae como consecuencia derivada la poca producción de ozono, generándose entonces una disminución de la capa de ozono y siguiendo las implicaciones del problema del calentamiento al planeta y de la protección a las radiaciones, sobre todo la ultravioleta. La contaminación atmosférica por el transporte crece desmedidamente, y sin embargo hay regiones donde se sigue proyectando un crecimiento del transporte, como pudiese citarse el propio Ecuador, que hasta el año 2030 tiene un crecimiento sostenido en el número de transportes. Y la huella ecológica de Ecuador está más dada por el transporte mismo que por el propio sector industrial. Y reitero, hasta el año 2030 el crecimiento del transporte en Ecuador se ve exponencialmente. La denuncia pública por las consecuencias de la crisis global también crece,
aun cuando el cambio de actitudes de los que comprometen esa problemática ambiental no tiene una evidencia significativa de cambio. Las radiaciones solares, producto de toda la disminución de la capa de ozono, cada vez son más intensas, de una dimensión de 2 unidades como permisible, ya en muchas regiones están en el orden de 10 y hasta de 12 unidades. Expuestos tanto los campesinos que trabajan al sol, como muchas veces por un problema de falta de conocimiento o de hacer caso omiso a lo que tanto se dice por medio de difusión, en las personas jóvenes cuando están disfrutando del verano en la playa o en otros espacios públicos donde el sol es una presente constante en ese disfrute. Contradictoriamente a todo lo que hemos dicho, el conocimiento crece innegablemente. También se incrementa el papel de la ciencia y su poder resolutor desde el punto de vista del avance tecnológico. Hoy se habla de las proyecciones que tiene hasta las nanotecnologías y de las posibilidades de curar en sitios muy particulares enfermedades tan pesarosas como el propio cáncer, pero eso no significa que estemos enfocados a un camino desde la ciencia también a la búsqueda de la sostenibilidad. No obstante, los discursos, las proyecciones, pero la implementación no llega a ser lo que tiene que ser. No olvidemos que ciencia también es un instrumento de poder, es un sinónimo de clase social y por lo tanto al servicio de la economía predominante. Pero se carece sobre todo del necesario pensamiento de integración sobre políticas públicas, socioeconómicas, que estén bien orientadas a lograr la sostenibilidad, no solo como un elemento discursivo, sino como una conducta y como un principio inexorable en todo el tránsito del desempeño humano. ¿Qué nuevo posicionamiento está emergiendo en los reportes de ciencia que también llaman la atención para entender de mejor modo esta intríngule, esta paradoja, esta problemática que se ha venido discursando? Bueno, precisamente el nuevo concepto que se está emergiendo está sobre el enfoque a los servicios ecosistémicos, donde se logre en estos servicios ecosistémicos un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y también están apareciendo el concepto de capital natural para reflejar aquellos sitios naturales que tienen una capacidad de resiliencia que les hace permisible soportar determinadas actividades antrópicas, resolverlas por sí mismos y restaurar las mismas condiciones, punto de partida de esos ecosistemas. Es necesario entonces que hagamos una mirada a qué entender como ecosistema y veamos entonces que su dimensionamiento, su conceptualización data desde el año 1935 y que en ella se incluyen tanto elementos vivos, o sea, la comunidad biótica, como componentes en su entorno que interactúan entre sí y con otros ecosistemas como un ambiente abiótico, que es una unidad funcional básica en ecología para estudiarla como tal y entender qué sucede dentro de esta problemática. Los ecosistemas tienen, como ya se ha dicho, un componente biótico y un componente abiótico, los cuales sumados son los que dan la condición de o la concepción de ecosistema. Son sistemas complejos y dinámicos que juegan un papel fundamental en el apoyo a la vida en la Tierra y que forman un sistema de soporte de la vida y de toda la actividad económica como tal. Su complejidad es tal que no se pueden estudiar de modo conjunto, sino hay que aislarlo para poderlo estudiar, y tienen también cambios que están sujetos a toda la actividad que precisamente el hombre hace. O sea, cambian en el tiempo, evolucionan, se adaptan en cierta medida a esos cambios, que es lo que hemos hablado como resiliencia, que es una capacidad de amortiguar y absorber esas perturbaciones, lo que no siempre sucede en el límite de la capacidad de esos ecosistemas.
son impredecibles los cambios que en ellos se suscitan, tienen múltiples escenarios de equilibrio y hay una interacción entre los organismos de una comunidad, los flujos de energía y los materiales que se interconectan en ese espacio vital. Y hay una interacción a múltiples escalas dentro del ecosistema como tal. También se está poniendo sobre la mesa la necesidad de entender la transparencia funcional cuando se habla de ecosistema, porque precisamente hay una contribución de una característica de los ecosistemas que no se puede entender sumado si no se suma o se resta del sistema como tal. O sea, cuando no se adiciona o se sustrae, no se puede entender al ecosistema como un elemento para su estudio. Además, el efecto es probable que sea diferente para cada uno de los ecosistemas, por lo tanto, aquí hay un nivel de complejidad que lo hace particularmente interesante. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los ecosistemas? Bueno, como hemos visto, que tienen una actividad desde el punto de vista ecológico, en ella hay un mantenimiento de flujos de energía que es vital, ciclos hidrológicos que también son vitales, ciclos gaseosos y biogeoquímicos que son fundamentales para poder asegurar todo el desarrollo de la vida en un espacio geográfico como tal. Participan también en la modulación al clima, por lo tanto son vitales para el control de los cambios en la temperatura y participan en la calidad del suelo, tanto en mantenerla como en restablecer la calidad del suelo ante determinados efectos antrópicos o determinados cambios que también pueden ser suscitados de modo natural en el propio ecosistema. Participan en la producción de bienes y servicios con el control biológico, con la conservación a la biodiversidad, la polinización, el abasto de materias primas y también dentro de ello todo lo concerniente al aprovisionamiento de alimentos. Y también constituyen en determinados momentos sumideros de los vertimientos, de los desechos, tanto de desarrollo industrial como de la propia población en sentido general, lo que no debe desentenderse con la complejidad que tiene y la interacción que los ecosistemas hacen unos con los otros para poder entender y ubicar correctamente esos depósitos de desechos sin crear problemas de índole mayor con un efecto negativo. Esos ecosistemas tienen un fenómeno, o sea, para entenderlo, en su administración y gestión, hay un fenómeno de manejo en los ecosistemas, que tiene que ver tanto la dimensión ecológica, como la dimensión económica, como la dimensión social dentro de ese manejo. Y desde aquí se genera una zona de equilibrio, que es precisamente lo que puede entenderse como el espacio donde hay un desarrollo sostenible en el tiempo. La tendencia tiene que ser a que cada vez más ese espacio que aparece en blanco en la gráfica sea más amplio y hay entonces una mayor convergencia entre la dimensión ecología, economía y sociedad en sentido general. El manejo de los ecosistemas pone su énfasis en la protección del potencial productivo de los ecosistemas, sin desentender los servicios que brinda desde el punto de vista del resto de los recursos. Tiene en cuenta también el enfoque para asegurar la productividad, la integridad y la salud de los propios ecosistemas. Y el manejo está dirigido siempre a metas muy específicas, basado en una información y conocimiento sobre el ecosistema y sobre la interactividad que tiene que haber entre ecosistemas vecinos, entre la actividad que el hombre desarrolla y sobre los procesos ecológicos con el objetivo de sostener la composición, estructura y funciones del ecosistema como tal. ¿Cuáles son los bienes y servicios fundamentales que brinda el ecosistema? Para entender entonces también la importancia de centrar el estudio con ese enfoque ecosistémico y de los servicios ecosistémicos, bueno, tienen una función de provisión, ya dijimos, alimentos, fibras, combustibles, recursos genéticos,
bioquímico, agua potable, tiene también una función cultural, o sea, valores espirituales y religiosos, sistema de conocimiento, educación e inspiración, recreación de valores estéticos, y hay toda una función de regulación, control biológico, secuestro y almacenamiento de gases de carbono, la polinización tan necesaria para la proliferación de los frutos, la regulación al clima de la que ya hicimos mención, regulación de pestes y enfermedades por un problema de control biológico que ahí mismo se manifiesta, y la reducción de contaminación también representa un elemento filtrante. El último aspecto que se dice, purificación del agua, protección de desastres naturales como por ejemplo las barreras coralinas y las propias manglares, uno protegiéndose de los embates del viento y otro de la fuerza de las olas en ecosistemas marinos, y la regulación de erosión y mantenimiento de la fertilidad de los suelos. ¿Hacia dónde entonces encaminar las acciones? Sin duda, la investigación como elemento del nuevo conocimiento aportado para poder actuar en consecuencia debe estar encaminada a una contribución al conocimiento de los ecosistemas urbanos, por ser los urbanos donde más complejidad desde el punto de vista de agresión al ecosistema y de interconexión agresiva con los otros ecosistemas se manifiesta, y por lo tanto debe ser estudiado en su totalidad, también para perseguir el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental de un modo consciente que forme parte de la cultura de la comunidad. Debe también hacerse énfasis en la cuantificación de servicios ecosistémicos, de la infraestructura verde que hay en esos servicios, por la significación que tiene, árboles, parques, agua, humedales, y la evaluación de la percepción de las personas sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La percepción que tenga la población sobre estos servicios será definitoria para regular la actitud positiva o negativa de las personas sobre dicho ecosistema. Desde el punto de vista entonces de la planificación y las políticas urbanas, hay que caminar y hay que inducirse hacia la provisión de información para la planificación, es vital, la detección de zonas desprovistas de servicios ecosistémicos y la razón por la cual están desprovistas, la maximización de accesibilidad y flujo de servicios ecosistémicos, el diseño urbano que favorezca provisión de servicios ecosistémicos, el diseño de parques, áreas verdes, la posición de los edificios para evitar el calentamiento urbano y las de calor, que todos van a ir precisamente a complejizar cada vez más tanto el ecosistema como los servicios que brindan esos ecosistemas. Y la inclusión de servicios ecosistémicos para la planificación, llámese la construcción de ductos, de carreteras como viales, de las propias ciudades, de infraestructuras en función del desarrollo humano. ¿Pero qué se necesita entender para toda esta visión? Bueno, la integración total en prioridades de desarrollo, con enfoque en ejes más importantes que impulsan el cambio, y precisamente una gestión de sinergia bajo una concepción de totalidad de todos los espacios, ya sea dentro o fuera del propio ecosistema. Implica entender a la industria a su vez como un sistema abierto, donde está en continua relación con su entorno y que es influenciada desde el entorno mismo, que influye en el entorno con efectos de carácter económico a través del sueldo e impuestos, que influye en efectos de carácter social con productos, servicios, empleo y otros, que hay efectos de carácter medioambiental a través de la industria con el consumo de recursos naturales como materias primas, agua, energía u otros, y que genera emisiones contaminantes y residuos tanto sólidos, líquidos como gaseosos, que también comprometen la estabilidad y la salud del ecosistema. ¿Cuáles son entonces, a nuestro juicio, algunas alternativas de solución para poder enfrentar toda la paradoja que hemos venido analizando? Bueno, trazar estrategias que sean cada vez más sustentables y que conduzcan a una mejora continua del desempeño ambiental y social, que haya un incremento en la mejora de la competitividad y el empleo, y que haya un fortalecimiento de los sistemas de innovación tecnológica, en este caso la innovación tecnológica vista como una posibilidad resolutora de los problemas que se aquejan producto de la misma acción del hombre, buscando también eficacia
y eficiencia en cada uno de los procesos, derivada de todo el desarrollo de la ciencia, una ciencia consciente, como se dijo anteriormente, que esté enfocada hacia una visión de sostenibilidad, generando entonces una cultura conservacionista enfocada a servicios ecosistémicos con igual significación entre lo económico, lo social y lo ambiental. En resumen, se puede entonces considerar que la sostenibilidad, aun cuando necesaria y obligada, está en la actualidad más en los discursos que en la praxis misma. Que la existencia de herramientas desarrolladas para valorar las afectaciones al medio ambiente permiten estimar los niveles de agresión antrópica y llamar la atención hacia la protección de los recursos naturales, pero se necesita una concientización de que esa llamada debe ser oída y atendida debidamente. Los estándares determinados como tal para ser utilizados en función precisamente de las valoraciones ambientales no se corresponden por igual para todos los escenarios, lo que hace no siempre sea razonable su empleo para cualquier otra situación en concreto, derivándose entonces también la necesidad de desarrollar herramientas propias que permitan en las latitudes tener una correcta interpretación de lo que está sucediendo y poder actuar en correspondencia con esta situación, con cada una de las situaciones en concreto. La condición de qué entender por desarrollo, calidad de vida, satisfacción social, entre otros, debe ser repensada y sobre todo desde la posición de los países en vías de desarrollo y no utilizando estándares a la usanza de los países desarrollados que no nos permitirán entender de modo más claro nuestra verdadera realidad y por lo tanto diseñar acciones en correspondencia con cada una de ellas. El uso de indicadores para la valoración tanto de la sostenibilidad como los niveles de desarrollo representa una herramienta más aceptada cuando se emplee para medir el avance respecto a sí mismo y no como herramienta de intercomparación. Para hablar de desarrollo sostenible hay que considerar el equilibrio de capitales en los servicios ecosistémicos, o sea, lo económico, lo social y lo ambiental. El valor de los servicios ecosistémicos va más allá de los fenómenos de aprovisionamiento que permiten, pues a su vez complementan otros requerimientos de un desarrollo pleno y armónico, por ejemplo, la propia espiritualidad, los elementos culturales dentro de ella. La sostenibilidad transita sobre todo por procesos culturales y necesita del respaldo de políticas públicas que aseguren coherentemente a su vez una política socioeconómica basada en la equidad, el respeto al medio ambiente y la justicia social. Mientras no haya equidad y justicia social, hablar de sostenibilidad sería una mera utopía. Los niveles de contaminación actual y su ritmo de crecimiento obligan a buscar alternativas de remediación y de proyección estratégica que solo se lograrán desde la integración de los saberes. Es muy importante la interdisciplina y la transdisciplina que se logre para poder analizar los distintos fenómenos en que se quiera buscar un entender. Y a su vez hay que lograr un equilibrio entre la importancia de lo económico, lo social y lo ambiental, sin desentender al hombre como un elemento biopsicosocial, o sea, colocarlo en el centro de la problemática y no sacarlo fuera y ver la dimensión ambiental como algo extracorpóreo, algo que no está íntimamente ligado a la problemática social. El principal problema que ha conducido a la subvaloración del medio ambiente precisamente ha estado en entenderlo como algo desligado del hombre mismo y una mera complacencia biocéntrica, o sea, para satisfacer a los ambientalistas más que para una condición de supervivencia de la especie humana y del resto de las especies vivas. De modo particular, para Ecuador, escenario donde estamos presentando precisamente esta valoración, ¿cuál es su tendencia? Bueno, una previsión hacia una vida plena
comunidad en la diversidad, con una armonía con el medio ambiente, con la aplicación de derechos, libertades, oportunidades y potencialidades bajo un porvenir justo y compartido, que no es más que el concepto de un buen vivir. Ecuador, en lo particular, es uno de los 17 países megadiversos que posee 26 zonas de vida y 46 ecosistemas, con menos del 2% de la superficie del planeta y donde se concentra el 18% de las especies de aves del planeta, el 18% de las especies de orquídeas, el 10% de anfibios y el 8% de mamíferos, con ecosistemas que están constituidos por bosques húmedos tropicales, bosques montanos, páramos, bosques secos y manglares. ¿En qué soporta su visión a la sostenibilidad de modo particular a su vez Ecuador? En el diseño de políticas públicas a partir de la evaluación de los servicios ecosistémicos y precisamente políticas de comando-control para velar por los derechos de la naturaleza y la garantía constitucional. El Código Penal con penas para delitos ambientales, la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza con la Defensoría del Pueblo, cálculo de pasivos ambientales y la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias.